Hola amigos, un cordial saludo y con el gran deseo de compartir esta información que he investigado sobre el tema de la educación y la secta de la JW. Tema posiblemente muy trillado, pero ofrezco mi criterio para sus opiniones y comentarios. Aún así, duden de lo que les digo, porque es así como empezamos a activar nuestro pensamiento crítico. Pues, iniciemos. Alguien diría que la religión y los estudios seglares pudieran estar peleados cuando se dice que mientras la religión es ortodoxa, la educación es progresista. ¿Y qué es ortodoxo? Pues se refiere a aquello que sigue fielmente los principios de una doctrina o que cumple unas normas o prácticas tradicionales generalizadas y aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en un determinado ámbito, y que pudiera agregar que difícilmente pudieran cambiar de opinión. El movimiento progresista se dio a finales del siglo XIX, repercutiendo en varios campos, tanto en la economía, dentro de la misma sociedad y también en la política y también en la educación. Ahora bien, aquí voy a referir que la palabra progresista se refiere específicamente a, bajo el contexto de educación, a un cambio, a una transformación, a un avance, a un tema de intelectualidad, ya que la educación progresista llegó a ser una antagonista de la escuela o educación tradicional. Entonces, si tratamos de combinarlas, aparentemente no conjugan o no combinan. Vamos, es como si fuera el agua y el aceite. Y dirán ustedes, este Jimmy está filosofando. Pues pudiera ser, pero siendo honestos, no. Más bien, pudiera decir que ambos términos han ido de la mano como lo ha demostrado la historia. ¿Y cómo es esto? Pues en un ensayo denominado Nómada, revista crítica de ciencias sociales y jurídicas, bajo el tema Educación, la influencia de los sistemas de creencias, realizado bajo la colaboración de René Fernández Montt de la Universidad de Santiago de Chile y de Luis Juan B. Clara de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en el cual se describe la historia de cómo grupos religiosos, bajo su propio sistema de creencias, han influenciado en la educación, como lo son la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la masonería, entre otros. E incluso este ensayo expone el ejemplo del más destacado educador del siglo XVII, que de forma textual dice: quien fuera Jan Komneski, un obispo protestante de Moravia, también conocido por el nombre latino de Comenio, su labor en el campo de la educación motivó que recibiera invitaciones para enseñar por toda Europa. Escribió un libro ilustrado muy leído para la enseñanza del latín titulado El mundo invisible, de 1658. En su obra Didáctica Magna, que se editó en el año de 1632, subrayó el valor de estimular el interés del alumno en los procesos educativos y enseñar con múltiples referencias a las cosas concretas más que a sus descripciones verbales. Su objetivo educativo podía resumirse en una frase de la página inicial de Didáctica Magna: enseñar a través de todas las cosas a todos los hombres, postura que se conoce como pansofía. Los esfuerzos de Comenio por el desarrollo de la educación universal le valieron el título de Maestro de Naciones. Interesante, ¿no? Ahora bien, hay un párrafo que nos llama la atención bajo el subtítulo El libre pensamiento, en donde dice que el término libre pensamiento nos remonta a los movimientos filosóficos del siglo XVII y siglo XVIII, y más concretamente al periodo de la Ilustración.
Noten esto, amigos, durante el siglo de las luces, numerosos pensadores vieron en la razón el elemento esencial del progreso humano, y sigue diciendo: de su mano se podían destruir ancestrales creencias inmovilizadoras, y bajo su luz los hombres podían adentrarse en el estudio de la naturaleza y sus mecanismos, llegando a explicaciones lógicas de cuanto acontecía en el entorno. Por cierto, el libre pensamiento también se define como el que sostiene que las posiciones referentes a la verdad deben formarse sobre la base de la lógica, la razón y el empirismo, en lugar de la autoridad, la tradición, la revelación o algún dogma en particular, lo que da pie al pensamiento crítico. Y su importancia radica en el derecho que tiene todo individuo a la libertad tanto de opinión y como de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Ahora que hemos asentado esto de base, puedo decir que para toda regla hay una excepción. ¿A qué me refiero? Dije anteriormente que la religión y la educación van de la mano. Ahora va a parecer que me contradigo, como si aquello que era homogéneo lo pasáramos a dos elementos totalmente separados. ¿Por qué? Porque no lo ha sido así para la secta de los Testigos de Jehová. Por ejemplo, en la revista Despertar del 8 de junio de 1964 ya se visualizaba la insistencia de la secta de los Testigos de Jehová en la persuasión de que la gente joven dejara de estudiar profesionalmente. En la página 8 de esta revista, bajo el tema ¿Cómo debe educarse a los jóvenes?, en sus primeros 8 párrafos, antes de llegar al subtítulo denominado Un fundamento incorrecto, trata de desacreditar de forma constante y aberrante, a través de argumentos que supuestos representantes de la educación para la década de los 60 tenían en contra de la educación progresiva. Posteriormente, bajo el subtítulo Un fundamento incorrecto, bajita la mano, como decimos los mexicanos, para referirnos a cuando no queremos ser tan directos, expone el motivo cuando describe que el creador de la educación progresiva fue Juan Dewey, quien nació en 1859, muriendo en 1952, quien apoyaba la teoría de la evolución y sobre esta había fundamentado su movimiento de educación progresiva, indicando que todo lo que se podía probar por experimentación habría de aceptarse como verdad. Pues como decimos los mexicanos, ya salió el peine. Por lo que en el párrafo 11 indica que la educación de los jóvenes tiene que completarse por el llamamiento a una autoridad, y que esa autoridad es la de Dios, el Creador, y su palabra, la Biblia. En los párrafos siguientes sigue hablando sobre los defectos que tuvo ese modelo educativo, por llamarlo de alguna manera, recalcando el descrédito de este mismo. Pero, ¿cuál es el punto aquí de pugna contra la educación progresiva que tuvo la secta de los Testigos de Jehová? Bien, pues esta información fue de hace 56 años. El punto de vista negativo que tenía esta secta y que sigue teniendo ha sido el mismo. Es que, en realidad, la oposición que muestra la secta de la JW sobre la educación progresiva es por lo que expone una página web sobre definiciones en educación que dice lo siguiente: el término progresivo se empleó para distinguir esta enseñanza del programa de estudios tradicional del siglo XIX, que tenía sus raíces, noten, en la preparación clásica para la universidad, y estaba fuertemente diferenciada por el nivel socioeconómico. Por el contrario, la educación progresiva encuentra sus raíces en la experiencia actual, tiene una perspectiva más democrática y mira hacia el futuro. Además, la misma página web nos indica uno de los elementos básicos que tiene este tipo de educación, que es
un fuerte énfasis en la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Y este es un elemento al cual a la secta no le ha convenido en ningún momento de su existencia en la historia, ya que la obediencia total y la actitud de no cuestionar absolutamente nada, así como el de no permitirte estudiar algo que se encuentre fuera de su propia biblioteca, la denominada y culta JW, que en realidad es totalmente falible, es algo que no debe ponerse en tela de juicio por parte de ningún miembro de esta secta. Y eso se puede visualizar en por lo menos los libros editados por la secta de los Testigos de Jehová. Los jóvenes preguntan en sus volúmenes 1 y 2 de 1989 y 2008 respectivamente, en donde si bien en el primer volumen insta a los jóvenes a seguir con su educación básica, pero que en ningún momento invitan a analizar la posibilidad de ninguna educación superior similar a una licenciatura o a una ingeniería. Por ejemplo, en el volumen 2 de estos libros, en su página 312, dice lo siguiente en el primer párrafo: en los próximos años tendrás que tomar muchas decisiones trascendentales en campos muy importantes como la religión, el trabajo, el matrimonio y la familia. A ver, creo que me salté un punto. Dice que en los próximos años tendrás que tomar muchas decisiones trascendentales en campos muy importantes como la religión, el trabajo, el matrimonio y la familia. No me equivoqué. Es decir, en ningún momento nos hace referencia a una carrera profesional. Eso, para la secta, no es importante. Es decir, la secta te podrá decir que no aceptes una transfusión sanguínea y que expongas tu vida como un acto de inmolación, así como permitir que vayas a la cárcel por defender una posición religiosa extremista ante la autoridad gubernamental que ha proscrito su actividad religiosa o de culto en un país, no por nada, sino por sus arbitrariedades, antes de que tomes una decisión planeada e inteligente de seguir preparándote profesionalmente para que llegues a ser una persona capaz y autosuficiente económicamente. El meollo del asunto radica en que si tú, que eres un joven, o usted, que es un adulto, desean seguirse preparando, es que al ir a una universidad, el nivel académico te robe o le robe su supuesta espiritualidad basada en sus enseñanzas falibles, porque recordemos lo que ellos dijeron, que se pueden equivocar. Por cierto, y también puedes perder el tiempo. Y más adelante ese capítulo solo te invita a que pienses en las diferentes alternativas como de precursor regular, servir en donde hay más necesidad, ser misionero, trabajar en Betel, ser siervo ministerial y asistir a sus escuelas bíblicas basadas en su conocimiento cambiante y falible. Y sin el apoyo económico, por cierto. Y todo, como lo comenté en un vídeo de mi canal, para que te explote de forma sanguinaria el resto de tu vida esta empresa multimillonaria. Así es, amigos. Cosa más nefasta y aberrante no se puede escuchar en otro lado. La preparación académica no es importante para la JW, ni siquiera una alternativa. Eso indica que mientras los jóvenes dejan pasar una oportunidad de estudio profesional para un futuro mejor y pensando en el supuesto paraíso, ellos, es decir, la secta, sigue postergando la venida de este mismo paraíso, de ese Dios mítico que ellos han creado. Analice lo siguiente. Recordemos que los jóvenes que tenían posiblemente entre 15 o 18 años de edad en 1964, como referencia de la revista de la cual hice mención,
sobre la educación progresiva y cuyas mentes fueron seducidas por esta secta para dejar de estudiar y prepararse profesionalmente por una mítica esperanza. Hoy, a 56 años, posiblemente lamenten el no haberse dado una oportunidad de tener un conocimiento profesional. Sin embargo, ya es demasiado tarde. El enemigo más temible que ha tenido la secta no es Satanás el diablo, como ellos le enseñan, sino el libre pensamiento o pensamiento crítico, ya que éste derrumba la ignorancia o las tantas mentiras con que han mantenido cautivos a millones de personas a través de estos 3 siglos. Pues amigos, ustedes tienen la última palabra sobre este tema y determinar si es importante o no una preparación profesional para la mejora en la calidad de vida de cualquier individuo. Así es amigos, los dejo con esta reflexión, esperando ustedes sigan cuidándose de esta pandemia. Espero su like como apoyo si les gustó esta investigación y se suscriban a mi canal si no lo han hecho. Un fuerte abrazo virtual y nos vemos en la próxima amigos. Bye.